¿Es válido que la Suprema Corte de Justicia de la Nación altere los efectos de los tratados internacionales? En este video vamos a analizar cuáles son los límites materiales a la jurisdicción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si eres abogado, estudiante o académico, necesitas entender este tema porque define la delgada línea que existe entre la protección judicial efectiva y el abuso del poder. Te doy un poco de antecedentes. Todo esto empieza con la reforma constitucional en el año 2011. En ese año, nuestra Constitución adoptó a los derechos humanos de base convencional, es decir, previstos en los tratados internacionales, y les dio un régimen especial de protección. No obstante que esa era la finalidad de la reforma, la Suprema Corte de Justicia se atrevió a sacar la contradicción de tesis 293, diagonal 2011, que iba en el sentido contrario. En esa jurisprudencia, la Suprema Corte de Justicia dijo que los tratados internacionales van a constituir, también es parte de ese criterio de regularidad normativa, pero que cuando exista una restricción expresa en nuestra Constitución a un derecho humano, va a prevalecer la restricción constitucional. Básicamente ahí lo que hizo la Corte fue invadir una competencia del Ejecutivo Federal. Pero eso es algo que vamos a ir desarrollando poco a poco. Entender cómo sortear estos candados normativos y cómo argumentar frente a jurisprudencias restrictivas es el pan de cada día en el litigio moderno. Justamente para dominar esos conflictos y construir defensas sólidas, te recomiendo mi tratado de amparo. Te dejo un enlace en la descripción de este video. Continuemos con el tema de los límites materiales a la jurisdicción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En primer lugar, vamos a encontrar un límite en el artículo 17 constitucional. El artículo 17 nos dice claramente que uno de los principios rectores del ejercicio de la jurisdicción es la imparcialidad. Es decir, está prohibido que un juez también sea parte en un procedimiento seguido en forma de juicio, en un procedimiento jurisdiccional. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que la Suprema Corte de Justicia ha sacado criterios jurisprudenciales, como el que estás viendo ahorita en pantalla, en lo que expresamente dice que no se puede controlar la jurisprudencia emitida por la propia Corte. Es decir, aquí la Corte pretende excluir del control normativo a su propia jurisprudencia. Se vuelve juez y parte y les prohíbe a los órganos que detecten alguna inconstitucionalidad o alguna inconvencionalidad que se atrevan a inaplicar la jurisprudencia de la Corte mexicana. Como ves, una vez dicho, es muy evidente. Este criterio claramente viola el principio de imparcialidad. Pero existen más límites. Un segundo límite lo vamos a encontrar en el principio de progresividad, básicamente en su dimensión de prohibición de regresividad. ¿Qué pasa cuando la Corte ya le había reconocido ciertos alcances a un derecho humano y después lo restringe? Ahí está violando el principio de progresividad. Y es ahí donde encontramos otro límite a la jurisdicción de la Corte. Esto desafortunadamente no se ha visto reflejado en la redacción del artículo 217 de la Ley de Amparo. Porque si te fijas, en este artículo básicamente se dice que la jurisprudencia no va a tener un efecto respecto de la propia Corte, siendo que el principio de progresividad nos dice lo contrario. Si ya tú, Suprema Corte de la Justicia, reconociste ciertos alcances a un derecho humano, después no los puedes eliminar, no los puedes restringir. Entonces, aquí es donde encontramos también un segundo límite a la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un tercer límite lo vamos a encontrar también en el principio pro persona. ¿Qué implica esto? Que, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia, cuando le toque resolver, por ejemplo, contradicciones de tesis, no puede elegir la tesis más restrictiva, porque el principio pro persona la obliga a que elija el criterio más benéfico para las personas. Entonces, ahí tenemos un tercer límite material
a la jurisdicción de la Corte. Pero existe otro que es más trascendente, que tiene efectos muchísimo más amplios, y es el previsto en la fracción D10 del artículo 89 de nuestra Constitución, que establece cuáles son las competencias asignadas al titular del Poder Ejecutivo Federal en materia de política exterior. Por ejemplo, dice: las facultades y obligaciones del presidente son las siguientes. Fracción décima: dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas. Y esto es clave y lo enlazo a la contradicción de tesis 293-2011 que venimos analizando. Si tú te fijas en esa contradicción de tesis, la Suprema Corte de Justicia no declaró la nulidad, no declaró la inconstitucionalidad de algún tratado. Básicamente lo que hizo fue la Corte decir: ok, tenemos este tratado internacional que ya se celebró, pero no va a surtir efectos tales y cuales cláusulas cuando tengamos una restricción expresa en la Constitución. Si te fijas, eso operativamente se acerca mucho a la definición que da la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados al definir qué es una reserva. Leo el tratado. Se entiende por reserva una declaración unilateral, cualquiera que sea su enunciado o denominación, hecha por un Estado al firmar, ratificar, aceptar, aprobar un tratado o adherirse a él, con el efecto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a ese Estado. ¿Qué es lo único que no cuadra? El elemento temporal. ¿Por qué? Porque la Corte está pretendiendo modificar, excluir esos efectos jurídicos mucho tiempo después de que se celebró el Tratado Internacional. ¿Y qué crees? Eso no es competencia de la Suprema Corte de Justicia, porque esa competencia de emitir reservas, la Constitución la establece en favor del Poder Ejecutivo. Y es más, si te fijas, incluso esta fracción incluye la competencia necesaria para formular declaraciones interpretativas. Es decir, a quien le corresponde dar los lineamientos interpretativos de un tratado internacional no es a la Suprema Corte de Justicia, sino al titular del Poder Ejecutivo con aprobación del Senado. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que en la medida en que la Suprema Corte de Justicia ha abusado de esas competencias, ha restado, ha mermado su legitimidad. En otras palabras, si la Suprema Corte de Justicia quiere realmente ser un tribunal constitucional, que empiece por respetar el principio de progresividad, que empiece también por respetar el principio de imparcialidad del artículo 17 constitucional. Y esto se tiene que traducir en que no puede crear esas jurisprudencias que prohíban ejercer el control respecto de sus propios criterios, porque ahí sería juez y parte. También sería muy conveniente que respete el ámbito competencial que le da la Constitución a la propia Corte y también al Ejecutivo Federal en política exterior. Y por último, que respete el principio pro persona. Finalizo este video con una pregunta. ¿Crees que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia deba someterse a un control de convencionalidad por los jueces inferiores? ¿O consideras que eso destruiría la seguridad jurídica? Espero que este video les haya gustado y nos vemos en una futura ocasión. El Poder Judicial siempre anda mal, antes por engañar, ahora por no estudiar. Promesas de justicia se oyen al pasar, pero en sus manos todo vuelve a tropezar. Dicen que interpretan para hacernos confiar, pero su verdad
disfraz. Nos quieren engañar con su interpretar. La corte juega y nos vuelve a pisotear. Legislar, derogar, modificar, ¿qué más da? Si la Constitución la rompen sin pensar. Licenciado González Cancino me contó que la ponderación la corte ya usó como un arma oculta que nadie vio venir. Contra la ley suprema empezaron a ir. La balanza inclina según su interés. La justicia muere donde el poder es juez. Nos quieren engañar con su interpretar. La corte juega y nos vuelve a pisotear. Legislar, derogar, modificar, ¿qué más da? Si la Constitución la rompen sin pensar. Aprovecho para informarte que puedes consultar mi ley de amparo comentada en la dirección juancarlosgonzalezcancino.com. Te dejo un enlace en la descripción de este video y también este código QR. Síguenos en nuestro canal de Telegram. Aquí también tienes los datos y un enlace en la descripción. O si lo prefieres, también nos puedes seguir en nuestro canal de WhatsApp.